Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los amigos que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom. Gracias a los que en este momento están entrando a Voz Media Network en YouTube y también a aquellos que están en De Primera Mano RD en YouTube, nuestro canal en vivo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta de Twitter, @Obniel Ramírez, donde cada día colocamos lo que pensamos y vamos ahí en esas conversaciones y pensamientos que surgen. Así que muchísimas gracias. Aquí estamos en esta noche de lunes, con todo menos con miedo. Primero, agradecer al buen amigo Delvi Santos, que en los días en que estuve pues ausente, asumió la dirección del programa. Muchos me llamaban, que decía, Delvi hace igual que yo un ejercicio de comunicación de lo que él piensa. Él puede estar equivocado, puede ser acertado, pero ese es su pensamiento y yo creo que es parte de la democracia, que todos, aunque pensamos distintos, convivimos en el mismo escenario, en el mismo espectro. Así que gracias al amigo Delvi Santos, que con tanto gusto nos sustituyó durante aquellos días que estuvimos fuera de aquí. Miren, hay muchos temas en la agenda política y en la agenda nacional, pero desde el día de ayer nosotros nos interesamos en un tema que surgió acerca del Ministerio de Agricultura, del actual ministro Limber Cruz. Según sale, se habla de un fraude de 4 millones de pesos que habría cometido allí un hijo del viceministro administrativo de Agricultura, el señor Julio Enrique Domínguez Solano, y que otro empleado del ministerio habría también incurrido en el robo y que se habrían llevado supuestamente 3.810.000 pesos. Y desde que vimos esa noticia, los que hacemos comunicación y los que investigamos, nos reíamos. Razón fundamental de por qué nos reíamos. Porque cuando tú quieres tapar un gran escándalo, crea uno chiquito y lógicamente te tapará el grande. Por aquella máxima de que un escándalo tapa al otro. Y yo, que he hecho críticas en este programa acerca del manejo de determinados directores y ministros, me preguntaba lo siguiente. El problema del Ministerio de Agricultura, donde se manejan miles de millones de pesos, ¿eran esos 3 millones y pico? Te diría, Obniel, o sea que tú estás en contra de que se persiga la corrupción. No. Pero yo digo que hay temas mucho más grandes en el Ministerio de Agricultura, igual que en otros ministerios, y no ha surgido el interés tan marcado en tapar o en aclarar, como quisieron hacer con este tema. Y voy a citar algunos. La famosa mafia que ha existido por años, por décadas, por los últimos gobiernos, en la entrega de permisos de importación, ¿fue resuelta esa mafia? Se maneja todo con pulcritud. ¿Qué piensa el actual ministro de Agricultura y el jefe de gabinete, que voy a hablar de eso en un momento, el señor Freddy Fernández? Podríamos decir que Agricultura se eliminó el fantasma de la corrupción
en los permisos de importación? Le pregunto. Dejando eso, me voy a otra pregunta. ¿Ustedes recuerdan las advertencias que hicimos al principio del gobierno con la famosa fiebre porcina? Yo recuerdo que una famosa asociación le hizo una carta al actual ministro Limber Cruz advirtiéndole de que ya en algunos pueblos se estaba dando el tema de la gripe porcina. Aquella gripe que le daba a los puercos y que usted veía de la fiebre aviar. Como eso mismo, que le daba a los puercos y los puercos se caían muertos. Que no le hacía daño al ser humano el consumo de esa carne, pero lógicamente afectaba la producción nacional de cerdos. Y usted recuerda que el ministro en ese momento dijo que no iba a pasar nada, le dijo a ellos. De buenas a primeras se metió la enfermedad aquí, comenzó a matar puerco a dos manos. Y el ministro, para controlar algo que fue un fallo de él, para controlar lo que estaba sucediendo, comenzaron a sacrificar los cerdos. Y hubo familias que su modo de vida era que tenían 5 puercos en el patio de su casa, y de ahí en esa dinámica económica era que ellos se mantenían, y le sacrificaron a los 5 cerdos. El presidente decidió, Luis Abinader, que a los productores nacionales se le pagaran los cerdos. Yo le pregunto al actual ministro, ¿hubo o no hubo corrupción en el pago de los cerdos que el Estado sacrificó? Que fueron, señor, usted no se imagina lo que se gastó ahí. Yo me adelanto y le respondo, hubo de todo ahí. De todo. Y el ministro, como siempre, jugó a hacerse el pendejo. El caso es que lo que yo veo en el Ministerio de Agricultura con el tema de los 3 millones, yo creo que eso es una burla a este pueblo. Porque mientras otros programas donde evidente y claramente ha habido corrupción al por mayor y al detalle, ni se investiga ni se hace nada. Yo me pregunté, dentro de las auditorías que esperaba que entregara Contraloría, ¿dónde estaba la auditoría del Ministerio de Agricultura? No apareció. Entonces, a veces yo digo que en el gobierno hay como una actitud selectiva respecto a quiénes son corruptos y quiénes no. A quiénes se le pide cuentas y a quiénes no. Yo he sido enfático, coherente, preguntándome de determinadas personas. Por ejemplo, aquí el director de la CAS, que yo lo cuestioné, al señor Fellito Suberví, nos envió una documentación para él responder los cuestionamientos que tiene de los 2.000 millones que le acusaron que él desapareció en la CAS. Él nos envió una documentación, yo la leí, me reí con ella y me pregunté si es que aquí algunos nos ven la cara de pendejos, de estúpidos, o es que la justicia solo le llega a los prietos y jodidos de este gobierno. Mañana yo le voy a dedicar parte del programa a responderle al señor Fellito Suberví, lo cual reitero todo lo que dije, de que él, el señor Fellito Suberví, cuando salga de ahí, lejos de ir a la presidencia, como algunos de sus amigos aspiran y él, irá a Najayo. No sé si en Najayo hay un club ahí para ser presidente. Porque, señores, se vuelven locos. Y yo digo, parece que la justicia a algunos le llega y a otros no. Ustedes me han escuchado hablar vez tras vez aquí del actual ministro de Viviendas. La semana pasada estaban formulando unos procesos de licitación a altas horas de la noche. De emergencia esos procesos de licitación a altas horas de la noche. Y el personal estaba trabajando ahí. Miren, amigos, les voy a decir lo siguiente.
El día que los procesos de licitación del Ministerio de Viviendas, cuando Carlos Bonilla no sea ministro ya, se conozcan detalle por detalle y los que ganan en esas licitaciones, el escándalo de los hospitales de Francisco Pagán va a ser un juego de niños, un pellico de ñoco, como dicen en el campo. Yo me quedé esperando la auditoría del Ministerio de Viviendas. Los miles y miles y miles de millones que ha manejado ese muchacho, a su consideración, a su conveniencia y a su percepción. Cuando él no sea ministro, y lógicamente nosotros a través de diferentes organizaciones continuaremos pidiendo la documentación para que este muchacho, cuando ya no sea ministro, devuelva lo que no es de él y vaya a donde va José Ramón y donde está Donald. Muchas cosas se entenderán, ahora no, porque ahora hay toda una competencia de lambiscones, de medios de comunicación que dicen que él es bueno, de medios de comunicación que dicen que él es lo mejor. Y yo se lo respeto porque hay una canción del artista Wilfrido Vargas, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que decía que por la plata baila el mono. El discurso incómodo nuestro aquí, mucha gente dice, ay, que se ha cogido con el pobrecito que administra todos los millones del mundo, lo maneja como le da su maldita gana, se lo asigna a sus amigos, hacen de todo ahí. Aparte de lo del canódromo, que eso ni se menciona, eso él lo cogió atento a él. Y si él, violando todos los preceptos legales, éticos y morales de una nación, se adjudicó una propiedad que era de los dominicanos, imagínese qué no hará desde ese ministerio que él administra. Y yo, como siempre le digo, el problema no es ahora. El problema es bajar cuando el toro esté tirando cornadas. Ahí es que vendrá el problema. Cuando todos estos detalles salgan a la luz, que saldrán, y ya el señor Bonilla, Fellito Subervío, Limber Cruz no sean ministros, entonces ahí viene la otra parte. Yo recuerdo unos actos que andaba haciendo una mano derecha de Limber que se llama Freddy Fernández, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura. Ese señor aspira a senador por Salcedo, por Hermanas Mirabal. Y ese señor es el responsable de hacer unos actos a nivel nacional que eran supuestamente para promover la reelección del presidente Abinader, pero no eran para eso, era para promover las aspiraciones de Carolina Mejía. Y yo siempre me pregunté que de dónde salían los recursos para hacer esas mega actividades donde tenían que movilizar personas, acondicionar lugares, poner bocina, esto, lo otro, que de dónde salían esos recursos. Porque hasta donde yo sabía el señor Freddy Fernández era un pelado, ¿de dónde él sacaba eso? ¿De dónde? Entonces, hoy nos quieren sorprender con la noticia de que 3 millones de pesos era el problema del país. Señor, pues se acabaron los apagones con esos 3 millones. Se va a pagar la deuda externa con los 3 millones. Lo que le falta a la policía, con los 3 millones lo vamos a pagar. La quiebra de los campesinos a nivel nacional, con los 3 millones lo vamos a resolver. La falta de hospitales y el desastre en el que nos ha metido el señor Bonilla con la construcción de los hospitales y la maldita mafia que hay ahí se resolvió con los 3 millones. Ese no es el problema de los dominicanos. Por eso yo decía que perseguir auditoría de Chelito era algo risible. Donde se está batiendo el cobre no es ahí. Que entren a obra pública. Que entren a obra pública y que auditen solo algunos departamentos para que ustedes vean lo que está pasando aquí. Que entren ahora al Ministerio de Viviendas, que chequeen las licitaciones,
los participantes. Señores, el ministro de Vivienda es tan descarado que el año pasado yo le hice esa historia, que el presidente fue a inaugurar una obra. Y cuando el presidente se voltea y le pregunta al señor Bonilla que esa obra, que quién la hizo, y él le dice fulano, y dice, pero es una persona relacionada a ti. Sí, pero fue el que ganó. Sí, pero que es relacionada a ti. Métale lápiz. Por eso digo que cuando él salga de ese ministerio y nosotros tengamos la capacidad de poder ver sin que él esté ahí todas las cosas que él hizo, como decía el hermano Mejía, nos vamos a caer de nalga. Ahora, ¿quiere decir que por usted ser un contribuyente, para no decir un blanquito, usted tiene la capacidad de poder hacer lo que le da su gana en un ministerio? Yo pienso que no. Yo pienso que nadie tiene patente de corso para administrar los recursos de los dominicanos y hacer lo que le venga en gana y no darle ninguna explicación a nadie. Porque al final la ley es para todos. Y si la ley es para todos, hay que medir el comportamiento de cada ciudadano. Yo he dicho muchas veces aquí que cuando uno hace un comentario de una persona, no es porque uno tiene problemas personales con esa persona. No, lo que pasa es que usted es un servidor público. Y como servidor público, usted maneja fondos públicos. Y usted está obligado a que el escrutinio público vea cómo usted maneja esos recursos. Aquí un funcionario que tenga una posición no es un favor que le estamos haciendo. No, él no nos está haciendo un favor a nosotros. Y de que no dejó sus empresas privadas para sacrificarse por el pueblo. Eso es cuento. Los que van a esas posiciones, que son ricos, van con más hambre que los pobres. A robarse esos ministerios. Entonces, yo digo, reflexiono y me pregunto, si al final del gobierno, sea que terminen ahora o sea que Luis logre quedarse 4 años más, no bajarán y no tendrán que darle explicación a la población. Miren, José Ramón Peralta es el vivo ejemplo de lo que sucede cuando usted utiliza el poder de forma incorrecta y cuando al final usted tiene que ir a darle la cara a la gente. Yo he dicho muchas veces que no me alegro de la condición y situación que vive el señor Peralta. Sin embargo, hay una máxima del campo que dice que el que no es una máxima, es la Biblia que lo dice y también los campesinos lo repiten, que el que siembra viento cosecha tempestades. Cuando José Ramón era ministro administrativo de la presidencia, maltrató mucha gente, abusó de mucha gente, pisoteó mucha gente, porque él entendía que eso era para siempre. Y que a él nadie lo iba a bajar del poder. Y cuando él bajó del poder, creyó que tenía tanto dinero que tampoco nadie le iba a marchar de frente. Y un buen día, de dormir en una cama king size, pasó a dormir en un camarote, así que le dicen, ¿verdad? Un colchepuma de la cárcel de Najayo. De dormir en el aire acondicionado que dormía en su king size, pasó a dormir en una colchoneta con el calor o con el frío a veces de la zona de San Cristóbal. De comer en buenos restaurantes. Yo me encontré a José Ramón después que salieron del gobierno en un restaurante de la zona céntrica, comiendo con el hijo de un político. Y José Ramón se reía a carcajadas, así como cuando él estaba en el gobierno. Coño, me burlé de todos estos pendejos. Mira dónde estoy yo aquí. Comiendo langosta, bebiendo vino, full. De dormir en su king size con su aire acondicionado,
de comer en buenos restaurantes, pasó a comer el chao que dan en el nuevo modelo penitenciario. Yo una vez fui a ver a una persona en el nuevo modelo penitenciario y me dijo que una de las cosas más difíciles a las que había tenido que someterse era la comida de la cárcel. Que en ocasiones le daban un guineíto verde con un poco de, ¿cómo se llama?, de berenjena. Y que esa era su comida ya, nutricionalmente. Pero quizá cuando él estaba suelto se comía 4 guineos, vamos a decir los mismos guineos, 4 guineos con un queso, un jamón, 5 huevos. Ahora solo se podía comer un guineo, porque eso era lo que le daban, y un poco de berenjena. No han querido entender que el problema no es ahora que lo estamos cuestionando. El problema es cuando ya ustedes no sean funcionarios y que luego de comenzar a adentrarnos en la realidad de esas instituciones nos demos cuenta de las mafias y las estructuras que han construido para engañar al Estado Dominicano. Y que muchos de los que se rieron de la realidad de José Ramón, después otros se reirán de la realidad de ustedes. Yo veo, por ejemplo, el despliegue que hay en propaganda en Santo Domingo Oeste con una candidata que apoya el director de la casa. ¿Y con qué que ella está haciendo campaña? ¿Con cáscara de huevo? ¿Con qué, señor Suberví? ¿Con los papeles que usted me mandó haciéndose el pendejo? Su cara de pendejo bien administrada. Ah, no, yo no sé de eso. No soy yo el que sé, carajo. ¿Con qué dinero está haciendo campaña el hijo del director de la ONCE en Santo Domingo Oeste? Con lo mío, Es con lo mío, con lo de Osniel que él está haciendo campaña. Sí, es con lo de Osniel. Señores, por ahí anda la senadora de Neiva, Melania Salvador, da al diablo. Porque al hermano de Mario Lama, uno que habló muchísima pendejada cuando estaba en un programa de radio, porque aquí hay mucha gente que desde que llegan al gobierno le cambia la epidermis y todo. Mario Lama hablaba muchísima pendejada del esquema de lo que debían ser los hospitales hasta que él llegó a dirigir la vaina en los hospitales. Y de la seriedad y de toda esa vaina, que todo será basura. Ahora el hermano de él está aspirando a senador y le mandan de todo del Ministerio de Vivienda para apoyar a un candidato dentro del mismo partido de ellos. Porque el problema del PRM es que se está matando el mismo PRM. El PRM se quiere comer al PRM. Entonces, los funcionarios públicos han cogido las carteras donde están para hacer campaña. Dicen ellos que por la reelección. Yo iba a hacer la seña. Pero este cohete. La reelección, ellos dicen que como ellos todos quieren ser presidentes, están construyendo sus grupos presidenciales, diputados, senadores, alcaldes, y desde las instituciones están financiando esos proyectos. A Melania Salvador, el señor ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, le está financiando al hermano de Mario Lama. Y por ahí hay unas fotografías de camiones de madera que envía el Ministerio de Viviendas a donde el señor hermano de Mario Lama, que aspira a senador por Neiva. ¿Es de la empresa privada de Carlos Bonilla que está mandando esa madera? No. Pero así mismo está pasando en el Ceibo. Con el senador del Ceibo, Santiago Zorrilla, que es senador del PRM, le metieron 2 instituciones. RD Vial y Autoridad Portuaria. Porque el Jean Luis Rodríguez, que es del mismo clan de Carlos Bonilla y de toda esa vaina, la misma vaina, es lo mismo. Lo mismo. Eso es lo mismo. Y más adelante le explicaré por qué es lo mismo.
Ese quiere que su papá sea senador, Roberto Rodríguez, el que estaba mencionado en Odebrecht. Y como él quiere que su papá sea senador, le ha metido esas dos instituciones a competir contra el mismo senador de su partido. Oigan cómo es la vaina. Que yo no me meto en sus temas internos, porque esos son temas de ellos. Ahora, no con los cuartos del Estado. Zorrilla mismo ha tenido que decir que está compitiendo contra autoridad portuaria. Ustedes están entendiendo el nivel de locura al que hemos llegado con los recursos del Estado. Y así nos vienen metiendo cuentos de que no, de que estamos cuidando, que el uso de... Mentira esa vaina. Es una lucha de egos. Y por eso usted ve un grupo que quieren decir que ese presidente, Fellito, Gloria Reyes, ¿quiénes más quieren ser presidente, Alba? Paliza, todos quieren ser presidente. Yayo quiere ser presidente, todos quieren ser presidente. David, es una lucha de egos. Y quieren colocar en cada demarcación una gente que responda a ellos, que sea su candidato, que sea su diputado, porque así es que yo puedo promoverme. Así es que yo me veo como presidente en el futuro, con lo cual todos nosotros, de los malditos pendejos. Mientras tanto, el problema del país eran los 3 millones de agricultura. Nos salvamos. Con los 3 millones se pagó todo, hasta el hoyo fiscal se pagó.